Educar a un niño no es llenar un vaso, sino encender un fuego, decía Plutarco. Y hoy México necesita encender millones de fuegos apagados por la pobreza, el abandono y la desigualdad. Porque mientras en las ciudades la infancia sueña con pantallas y universidades, en muchos campos mexicanos hay niños que despiertan antes del amanecer para cargar cubetas, cortar jornales o sembrar la tierra que alimenta al país. Compañeros y compañeras, hablar de los niños campesinos de México no es hablar solamente de pobreza, es hablar del corazón mismo de nuestra nación. Ellos son las manos pequeñas que sostienen el maíz, el frijol y la esperanza. Son herederos silenciosos de una historia que comenzó con los pueblos originarios, continuó con las haciendas coloniales y aún sigue marcada por la desigualdad. Sostengo que en México carece una deuda histórica con sus niños campesinos, porque mientras ellos alimentan a la nación no les ha sabido garantizar plenamente la educación, salud y oportunidades. Esta deuda no solamente es económica, es moral, histórica y humana. Durante la Revolución Mexicana, campesinos como Emiliano Zapata lucharon bajo el lema "La tierra es de quien la trabaja". Sin embargo, más de un siglo después, muchos hijos de quienes trabajan la tierra continúan atrapados en un ciclo de pobreza. Según datos de la UNIFED, México, la pobreza infantil afecta especialmente a comunidades rurales e indígenas. Además, informes recientes señalan que en México millones de niños y adolescentes realizan trabajo informales, muchos en actividades agrícolas peligrosas. Pensemos un momento en esta imagen mental. Mientras un niño urbano sostiene un lápiz, un niño campesino sostiene un machete. Mientras uno aprende matemáticas frente a un pizarrón, otro calcula cuánto falta para terminar su cosecha bajo el sol. Esta comparación duele, porque revela una verdad. No todos los niños nacen con las mismas oportunidades. La UNICEF advierte que el trabajo infantil roba educación, salud y futuro. Cerca de 138 millones de niños trabajan en el mundo y muchos lo hacen en labores peligrosas, especialmente agrícolas. Pero más allá de las cifras, existe una larga tragedia silenciosa. Cuando un niño abandona la escuela para trabajar, no solamente pierde él, pierde México entero, porque cada niño campesino sin educación es como una semilla sembrada en tierra seca. Tiene vida, tiene potencial, pero no recibe el agua necesaria para florecer. La literatura mexicana ya nos había advertido sobre esta realidad. En la obra El llano en llamas, de Juan Rulfo, nos retrata pueblos donde la pobreza parece heredarse de generación en generación. Y en Los de abajo, de Mariano Azuela, nos muestra cómo el campesino mexicano históricamente ha sido utilizado, olvidado y sacrificado. Filosóficamente, esto nos conduce a una reflexión profunda. Jean-Jacques Rousseau afirma que una sociedad justa debe proteger primero a sus miembros más vulnerables. Si México permite que sus niños campesinos vivan entre carencias extremas, entonces nuestra modernidad es solamente una fachada. Algunos expertos señalan que la pobreza infantil rural está relacionada con la falta de acceso a la educación de calidad, servicios básicos como las oportunidades laborales dignas para la familia. Y aquí surge una gran paradoja. Los niños campesinos producen alimentos para mesas que jamás conocerán, cosechan frutos que muchas veces no pueden comer, trabajan en tierras fértiles mientras sus oportunidades permanecen estériles. Es como aquel sembrador de la parábola bíblica que arrojaba semillas en distintos terrenos. Algunas crecían y otras morían por falta de raíces. Nuestros niños rurales tienen talentos y sueños, pero muchos crecen entre piedras y abandono institucional. Sin embargo, no todo está perdido. México también posee ejemplares luminosos, maestros rurales que caminan horas para enseñar a comunidades indígenas, que preservan valores de solidaridad, organizaciones civiles que construyen bibliotecas en zonas marginadas, jóvenes campesinos que pese a todo llegan a universidades y regresan para ayudar a sus pueblos. Ellos nos demuestran que la pobreza no destruye la dignidad humana. Lo que destruye la dignidad es la indiferencia.
Los niños campesinos no necesitan lástima, necesitan justicia, necesitan discursos vacíos, necesitan escuelas dignas, acceso a la tecnología, alimentación, caminos seguros y oportunidades reales. Porque un país que abandona sus infancias rurales es como un árbol que corta sus propias raíces. Tarde o temprano termina cayendo. Y recordemos algo fundamental. El campo mexicano no solamente produce alimentos, produce identidad, produce cultura y produce nación. Por ello, hoy los exhorto a realizar acciones concretas y posibles. Primero, a valorar y consumir productos del campo mexicano, apoyando a pequeños productores. Segundo, participar en campañas de donaciones de libros, útiles o apoyo escolar parcialmente para comunidades rurales. Tercero, exigir a nuestras autoridades mayor inversión en educación, protección infantil, en zonas campesinas. Y finalmente, nunca normalizar el trabajo infantil ni la desigualdad como si fueran parte inevitable de México. Cada pequeña acción puede convertirse en una semilla de cambio. Quiero terminar con una reflexión de Octavio Paz, quien decía que una nación sin memoria está condenada a repetirse. México no puede seguir repitiendo la historia de niños que caminan la escuela por el surco, los sueños por el cansancio y la infancia por el trabajo. Que llegue el día en que ningún niño campesino tenga que escoger entre estudiar o comer. Que llegue el día en que el campo mexicano no sea sinónimo de abandono, sino de esperanza. Que cuando la historia nos juzgue, pueda decir que esta generación finalmente entendió que cuidar a los niños del campo era cuidar el futuro del México mismo. Es cuanto.